Nuevo bloque de Like a las 10, te estamos haciendo compañía hasta las 12. Vamos a parar un ratito para hablar sobre salud, la salud del cuerpo, que es tan importante. Así es, y de diabetes, ¿no? Venimos de un fin de semana bastante movido, el consumo de muchas cosas dulces, y estamos en comunicación ahora con Julieta Francia, ella es licenciada en nutrición. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por estar presente aquí en el programa, por darnos tu tiempo y hablar sobre esto que es tan importante y que a los argentinos me parece que, bueno, les tiene que importar bastante. Sí, la verdad que sí, cada vez en el consultorio se reciben a más pacientes con diabetes o propensos a tener diabetes dentro de poco tiempo, así que sí es un tema muy importante para hablar y que la gente empiece a ser consciente que la puede tener y a cuidarse desde antes. Juli, ¿y es normal que después de alguna fecha, no sé, como las Pascuas o como las fiestas de fin de año, se incrementen las consultas? O sea, ¿hay como picos que se pueden llegar a tener de esta enfermedad? No, en realidad en lo que es consulta los picos suelen aparecer en primavera. Pero no, en realidad en el año es más o menos similar en todo el año. Sí, después de las vacaciones pueden aparecer más casos. ¿Y por qué en primavera hay alguna condición particular de la estación? No, en realidad mucha gente decide empezarse a cuidar cerca del verano y ahí es cuando se hacen análisis y todo y ahí aparecen todos. Claro. Bien, excelente. Juli, preguntarte, bueno, justamente dijiste que cada vez hay más consultas. ¿La diabetes, hay algún momento en particular donde se te despierta? ¿Cómo has visto también las edades? Si hay gente más joven con diabetes o se despierta en edades más avanzadas. En realidad ahora se está viendo un mix de todo. La diabetes tipo 1 es la que más se suele diagnosticar en la infancia y en la adolescencia, y la diabetes tipo 2 normalmente se diagnostica más en adultos, pero como ha habido un aumento tan grande de los casos de obesidad en niños, ahora cada vez se ve más diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Entonces la verdad que es un tema muy preocupante porque ya no es necesario que la persona tenga 30 o 40 años para empezar a tener una diabetes tipo 2, por ejemplo, sino que ya hay niños con ese tipo de diabetes que antes no se veía tan seguido. Juli, ¿y la pandemia cómo atravesó a la diabetes y a las enfermedades? Sabemos que en otros casos ha disparado algunos indicadores, porque no hubo consultas, porque se dejó de prestar atención. ¿En este caso puntual? Sí, en realidad tengo más de un paciente que en la pandemia se le declaró la diabetes y otras patologías también. En muchos casos se considera que el estrés que se vivió puede haber llevado justamente a que este tipo de patologías exploten, digamos. Tanto eso como celiaquía, hay más de un caso que me apareció en el consultorio que después del estrés de la pandemia empezaron a tener síntomas y bueno, ahí cuando se hicieron ver por el médico empezaron a suceder estos casos. También pasó mucho que como en ese año mucha gente no se controló porque no quería ir al médico, por el miedo de salir y todo, también como que después de la pandemia todo el mundo fue al médico y empezaron a aparecer todos los casos juntos. Claro. Juli, te vuelvo para atrás, recién hablabas de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿qué diferencia hay? Bueno, esto para más o menos entenderlo les puedo explicar cómo funciona normalmente nuestro organismo rápidamente. Por lo general, cuando nosotros consumimos un alimento, este alimento va a tener cierta energía que es la que nosotros vamos a absorber. Esta es la que se le llamamos, con la que vamos a hablar ahora, es la glucosa en sí, que es la que criollamente se le dice el azúcar en sangre, ¿sí? Consumimos el alimento, esta glucosa va a parar al torrente sanguíneo y de ahí la insulina, que es una hormona que nace del páncreas, esta insulina es la que se va a encargar de agarrar la glucosa que está en la sangre y llevarla a la célula para darnos energía. En los casos de diabetes, esta insulina puede estar, por lo general en la diabetes 1, la insulina no se produce de cantidad suficiente o no se produce casi nada. Entonces no hay nada que lleve a la glucosa de la sangre a la célula. Y en otros casos, que sea más que todo en los casos de diabetes tipo 2, la insulina que hay en el organismo no está funcionando adecuadamente, entonces a pesar de que agarre la glucosa nunca la va a poder ingresar a la célula.
Por eso hay casos en los que se da insulina inyectable justamente. Pero por lo general se pueden dar una o la otra, se pueden dar ambas opciones. Bien, ok. A ver si te entiendo bien. Entonces, en algunos casos hay escasez de insulina, en otros casos exceso o no se está distribuyendo bien, por así decirlo, de manera Claro, criolla, justamente. es escasez o que no está funcionando correctamente. Bien. O las dos cosas. Juli, vos como nutricionista y respecto a esto, el azúcar no solamente se encuentra en los alimentos dulces, sino también en otros. ¿Cómo ves estas dietas alternativas que se dan, los ayunos intermitentes, las dietas paleolíticas, las dietas ricas en hidratos de carbono? Bueno, en estos casos yo creo que hay que ver cada caso en particular. Por lo general, en una persona con patología intentamos no dar ninguna de estas dietas, al menos yo. Sí hay dietas que por ahí se pusieron muy de moda, como la keto y todo esto, pero se pusieron de moda porque se empezaron a utilizar en deportistas, entonces la gente como que ve al deportista usándola y piensa que todos las tenemos que usar. Pero hay dietas que se ocupan mucho para lo que es resistencia en deporte, aumentar velocidad, entonces como que no tiene nada que ver a la larga con la salud y con, por ejemplo, mucha gente que quiere bajar de peso. Siempre en cada caso es distinto, entonces hay que saber evaluar cada caso y de ahí se decide si se ocupa una de estas dietas o no. Yo en lo personal no las ocupo muy seguido. Bien. Juli, entre los factores que has encontrado de tus pacientes, principalmente te pregunto por los niños y los adolescentes, ¿cuáles son los más ponderantes? ¿Es el sobrepeso? ¿Es la falta de actividad física? ¿Son las dos? ¿Son los papás y la alimentación? No, respecto a lo que es niños y adolescentes, ahora se está viendo que hay muchísimos casos de obesidad. Ahí está la fuente del problema en realidad. Sí, obvio que viene aparejado de una mala alimentación desde la niñez, más una falta de actividad física y mucho sedentarismo. No es una cuestión de echarle la culpa a los padres, a los abuelos o a quien sea, solo que en el momento que uno ve que el niño, uno adulto sabe más o menos lo que es sano y lo que no, entonces siempre intentar educar a los niños desde chicos a que aprendan a distinguir lo bueno de lo malo y en caso de que no sepan los papás, porque a veces no saben, ir a una nutricionista que les pueda enseñar, capaz que en 1 o 2 consultas, aunque sea les pueda enseñar a tiempo antes de tener sobrepeso o obesidad, porque una vez que llegan al consultorio la mayoría ya llega con la patología y lamentablemente es una patología muy difícil de irse, la obesidad. Entonces nos está predisponiendo a ese niño a tener en adolescente o ser joven adulto y ya tener diabetes, hipertensión, colesterol alto. Juli, ¿y cómo son los niños y los adolescentes como pacientes? Porque sé que los pacientes adultos o los adultos mayores, a veces con los nutricionistas, es un poco complicado cambiar hábitos después de tantas décadas. Pero los niños y los adolescentes, ¿cómo son? No, en realidad, yo me llevo bastante bien con ellos, pero sí es complicado que quieran hacerte caso, más que todo por una cuestión social, que por ejemplo están en la secundaria y no, pero salimos a comer panchos o salimos a comer hamburguesas. Entonces yo siempre intento encontrar un punto medio porque también hay que entender que están en una edad que van a salir, que por ahí quieren tomar alcohol, lo que sea, entonces intentar encontrar un punto medio y llegar a un acuerdo siempre, porque si uno intenta imponerles algo, por lo general no sirve. Entonces explicarles y ver hasta qué punto ellos están de acuerdo en llegar a un punto medio y ahí empezar el tratamiento. Bien. Juli, bueno, me imagino que una manera también de prevenir la diabetes es las consultas regulares. Y si vos ves en el consultorio que la gente consulta regularmente o se necesita más. No, la verdad que se necesita más. De base, en realidad, la gente no se hace análisis de sangre todos los años. Bien. Entonces, por lo general, cuando llegan, más que todo si son pacientes adultos mayores, ya llegan al consultorio con un mix de patologías, no llegan con una sola. Excepto algunas personas que por ahí vienen antes porque quieren cuidar más que todo su figura. Claro. Y en base a eso empezamos a tratar el resto.
porque al menos yo me manejo más con el tema salud, más que con el tema físico, entonces más que quiero adelgazar, los llevo más al sector de, bueno, vamos a cuidar la salud, vamos a adelgazar, obvio, pero cuidemos antes de tener las patologías. Tenés esos casos y por otro lado tenemos los casos que ya llegan con más de una patología, porque hace mucho que no se hacen ver, porque no han ido al médico, entonces es muy importante ir al médico, tener controles periódicos y en caso de que surja algo así, ir a la nutricionista. Perfecto. Juli, muchísimas gracias por esta comunicación, por todos los datos que nos has brindado. Entonces, y le decimos a la gente que se hagan los controles, los análisis de sangre anuales y que consulten con un nutricionista. Muchísimas gracias, Juli. Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Que tengan linda mañana. Gracias, igualmente, Juli. Bueno. Bien, siempre se puede aprender algo más, pero la respuesta está en los consultorios con los y las profesionales. Eso es muy importante, ¿sí? Totalmente. Nos vamos a un breve corte y volvemos con mucho más de La Liga a las 10.